A las mujeres las llamaba princesas y a los hombres hermanitos. Hace 100 años nació mi gran amigo Fernando Benítez, periodista, novelista, cronista, autor teatral, pero el mayor orgullo de Fernando era ser periodista. En este aniversario de Fernando, quiero recordar, por encima de todo, el gran amor que le tuvo a México y su enorme y auténtica alegría por la vida. ¿Cómo nos hace falta ahora ambas cosas? ¿Cómo nos seguirá haciendo falta el amigo entrañable Fernando Benítez? Y es que Fernando Benítez, como parte de su curiosidad en su papel de reportero, que es como él le gustaba definirse, estuvo cerca de los poderosos, pero nunca dudó de sus propios principios, de modo que frente a un conflicto social o político, él siempre estuvo al lado de los desprotegidos. Fernando, en ese sentido, y creo que todos coincidimos, pues sabía hacer de los éxitos y de los problemas, de las crisis, de los sucesos, siempre mantenía su alegría, su amor a la vida, su entusiasmo y su interés y curiosidad por las cosas. Medio siglo es un enorme trozo de tiempo y 50 años se han cumplido en estos días desde que a Fernando Benítez le pidieron la renuncia a México en la cultura y todos renunciamos con él en un gesto insólito e irrepetido en la historia del periodismo mexicano. Él era entonces algo más que el director de México en la cultura, flamante suplemento del diario Novedades, del que yo era el gerente. Fernando era en toda regla el alma de esa publicación, que hizo escuela en el periodismo cultural y que reunió en su día a los mejores exponentes de la vida intelectual y artística del mundo de habla hispana. A veces la fiesta en la redacción se interrumpía brevemente al sentir que unos pasos avanzaban por el pasillo frente a las oficinas del suplemento. Eran los pasos de don Alejandro Quijano, al que se le aplicaba el don porque simultáneamente, como contó Fernando, era lo mismo director de la Academia de la Lengua que de la Cruz Roja Mexicana, además de ser o figurar también como director del diario Novedades. Por supuesto, jamás entró a los dominios de Fernando. Se comunicaba con él por carta y únicamente para decirle que no publicara cosas como la elegía antes de acostarse, el poema erótico del clásico del siglo XVII de John Donne, que tradujo Octavio Paz, o desnudos de Velázquez o Rubens, que a su esposa le parecían particularmente faltos de decoro. Se sobreentiende además que Quijano no entraba a la oficina porque el sentido que Fernando daba a la cultura, y para él los temas políticos y sociales formaban parte de la misma, no correspondía con la línea editorial del diario. Pero en la gerencia de Novedades se encontraba Fernando Canales, que con gran sabiduría y una tenacidad que mantuvo durante 13 años, semana a semana, se dedicaba a convencer al director y sobre todo a los dueños del enorme prestigio que el suplemento le daba al diario Novedades. Benítez, como uno de los fundadores de lo que a partir de 1966 llamamos nuevo periodismo, es decir, aquel que respondió al triunfo de la televisión subrayando los elementos literarios que estaban en su origen y en su comienzo, es decir, el periodismo que incorporó las estrategias narrativas del cuento y de la novela. Desde luego, eso estaba ya en las páginas de grandes autores mexicanos como Martín Guzmán, pero Benítez fue el primero en desarrollar esta tendencia hasta hacerla el centro mismo de su trabajo. Es la columna vertebral que sostiene su gran obra acerca de los indios de México. Fernando escribió sobre los indios a sabiendas de que muchos de ellos se estaban muriendo poco a poco, víctimas del abuso, la injusticia, la soledad, la miseria y el alcohol. La pregunta de Benítez entonces creo que nos concierne hoy mismo a todos. ¿Cómo salvar los valores de estas culturas
cómo mantener los valores del mundo indígena, salvándolas de la injusticia. Para mí fue un gusto y una suerte haber tratado de cerca a Fernando Benítez, haber sido su amigo más de 50 años. En todo ese tiempo fui testigo de la gran influencia que, dada su enorme inteligencia y simpatía, ejercía en quienes lo frecuentaban. Yo entre ellos, pues nuestras asiduas y prolongadas charlas me enseñaron muchas cosas interesantes y ensancharon mi visión sobre nuestro país. No podemos concebir lo que serían el pensamiento, las artes y las letras de México si en los 50 años transcurridos entre 1949 y 1999 no hubieran existido los suplementos de Fernando Benítez. Hoy perduran suplementos como los de La Jornada, Reforma, Milenio y los de otros diarios en toda la República, pero en general la cultura ha vuelto a ser lo que era antes de Fernando Benítez, el patito feo, la paginita escondida entre las secciones de espectáculos. La obra de Benítez es tan vasta y multitemática como aquí he querido consignar, y a los 100 años de su nacimiento, el mejor homenaje a Fernando Benítez es volverlo a leer. Es como leer el siglo XX mexicano.